más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos te
Dios les bendiga a todos. Gracias por sintonizarse al programa de Hablando con Dios. Hoy tenemos un programa especial y glorioso. Hoy en el programa tenemos una guerrera con nosotros, fiel hija de Dios y hermana de nuestra iglesia, Nashua, Ipus Nashua. Estamos hablando hoy de su testimonio y de su camino, su batalla en el cáncer. Y queremos darle las gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Vamos a dejarla que ella se introduzca. Dios les bendiga a todos. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me concede de estar en este programa. Gracias a todos los que organizan el mismo. Como dice el hermano Manny, pues mi nombre es Wanda Maestre y para la gloria del Señor estaré compartiendo con ustedes pues parte de mi testimonio. Hoy queremos también decirle a todos los que estén viendo que por favor compartan este video para todos los que estén viendo. No solamente le ayude en su vida personal, pero para que pueda ayudarla a sostenerse en sus batallas personales. Y para los que estén viendo y no sepan, Wanda Maestre es mi mamá, estoy orgulloso de decir eso. Gracias a ella yo estoy en el Evangelio y estoy aquí donde estoy hoy. Y hoy vamos a estar haciéndole preguntas sobre su testimonio y sobre su vida en el Evangelio. Y para empezar, cuéntanos un poquito sobre ti. Pues como ya le dije, yo vine a los caminos del Señor hace 10 años para la gloria de Dios. Fui criada en el Evangelio, pero no había tenido un encuentro con Jesucristo. Y cuéntanos cómo era tu vida antes de que tú conocieras a Dios. Bueno, mi vida antes de que yo conociera al Señor era una vida muy difícil. No tenía todo lo que tengo ahora, no tenía paz, no tenía alegría, mi vida era muy solitaria, muy difícil, una vida muy difícil se vive cuando uno no tiene a Dios en su corazón. ¿Y en qué momento de tu vida, cuando tú empezaste a seguir a Dios, sentiste que algo iba a suceder? Porque siempre cuando nosotros seguimos a Dios, sabemos que el enemigo va a traer obstáculos. Y como tú, sabiendo que tú pasaste por cáncer, ¿en qué momento tú, cómo te sentiste cuando te diagnosticaron, cuando tú supiste, cuando fuiste al hospital, el comienzo de todo el proceso? Háblame de eso. Bueno, el comienzo de mi proceso comenzó en el año 2013. Ya yo le estaba sirviendo al Señor, como les dije, y estaba en mi trabajo y empecé a sentir una molestia en mi lado izquierdo, en mi seno izquierdo, y me preocupé un poco, fui al médico y le dije a la doctora que me mandaran a chequear, pero ella me hizo un examen manual y me dijo que no era nada, que solo era alguna masita que tenía, que no era nada serio, y me mandó para mi casa y seguí así. ¿Y tú pensaste en algún momento que era una posibilidad, que alguien en la familia tenía eso historialmente o...? En realidad no, porque yo no sabía que en mi familia habían personas que habían padecido de cáncer. Yo me vine a enterar después que estaba ya en el proceso, que cuando me hicieron los análisis pertinentes, pues la doctora me dijo que hablara con mis padres y les preguntara a ellos si había algún historial, y ahí fue donde me enteré pues de que había en la familia familiares que habían tenido ya cáncer. ¿Y cómo tú te sentiste cuando te dijeron eso, cuando fuiste al hospital? Porque yo sé que al inicio uno como que a veces queda en shock, como que, wow, yo, en verdad es posible de que a mí me dé eso, como que el shock, pero después que te dijeron, ¿cómo tú te sentiste? ¿Cuál fue ese sentimiento, ese pensamiento, ese proceso? Pues fue algo muy difícil, porque como dije al principio, pues yo no tenía idea de que en mi familia había esta enfermedad, y cuando me dijeron que ya yo me había hecho la prueba, y mi doctora me llamó por teléfono y me dijo que ya tenía los resultados y me dio la información después que era positivo, que tenía cáncer. Para mí fue un shock muy grande porque yo dije, wow, yo con cáncer,
Fue muy difícil, pero lo importante es que yo en ese momento, yo recuerdo que yo me estaba preparando para venir a un culto. Cuando antes de venir al culto me llamó la doctora y me dio la noticia. Y en el momento me quedé tranquila, no reaccioné. Pero yo no me puedo imaginar como un doctor te dice, bueno, quiero dejarte saber que tienes cáncer. Y me imagino que hoy en día ellos te dicen, bueno, este va a ser el proceso. Tú tuviste tu pregunta, tus dudas sobre qué va a suceder, cuál es el paso, cómo iba a ser el proceso. Como me imagino que eh, quimioterapia era obviamente algo que iba a suceder. ¿Cómo fue que ellos te hablaron o tú preguntaste sobre el proceso? En realidad yo no sabía nada de lo que era el proceso al tener cáncer. Ella me dio la noticia por teléfono porque era necesario que me informara enseguida que tenía que ir al hospital porque yo tenía un cáncer que era agresivo. Entonces, pues, lo primero que yo pensé, pues, me voy a morir, que es una de las cosas que uno, ¿verdad?, piensa. Yo dije, bueno, wow, ¿qué voy a hacer ahora? Pero en realidad no tenía idea de lo que me esperaba, de lo que iba a suceder en ese transcurso de ese proceso que iba a pasar. La llamada inicialmente fue como diciéndote los resultados, ¿verdad? Y luego de eso te llamaron para hablarte sobre la consulta de qué era lo que iba a pasar, porque tú en algún momento cuando te llamaron, tú pensaste, me van a quitar el seno, ¿cuál fue ese paso, cómo sucedió eso después de que te dieron la llamada y el diagnóstico? Pues en realidad yo no tenía, vuelvo y repito, no tenía idea de lo que esto conllevaba. La primera cita que me hicieron fue para hacerme la operación, escoger un día para operarme porque la doctora me explicó que no podían esperar ni darme quimioterapia antes porque, como vuelvo y repito, el cáncer era agresivo. Pero antes de la operación me llevaron, tuve que ir a unas conferencias donde me enseñaron lo que eso conllevaba, el proceso, lo que iba a ser la operación, lo que iba a suceder, pues todo lo que me iba a suceder durante y después de la operación, que era lo que venía como la quimioterapia, todas esas cosas, pues me dieron información de todo lo que conllevaba este proceso. Y durante este tiempo en tu vida, ¿te había pasado algo similar a esto? ¿O tú piensas que este sería el proceso más difícil que tú pasaste en ese tiempo? ¿En qué etapa de tu vida tú estabas cuando esto estaba sucediendo? Yo estaba en los principios de sirviendo al Señor, porque apenas hacía como 5 años que me había convertido al Señor, que había tenido un encuentro genuino con Dios, y pues fue muy difícil a mí. ¿Y qué tú pensaste sobre eso? Porque me imagino como al empezar, yo mismo tengo mi propio testimonio de cuando uno empieza, que uno sabe que al principio tú tienes la experiencia de la gloria y la gracia de Dios, pero a la misma vez tú sabes que van a haber obstáculos, van a haber tentaciones y muchas cosas así. Cuando esto te sucedió a ti, ¿cómo tú tomaste esa situación? ¿Tú tomaste la fe y dijiste, me voy a dejar llevar por Dios, porque aunque yo sé que este proceso no va a ser fácil, por lo menos tengo a Dios a mi lado? O hay gente que a veces cuando pasan por ese proceso que tú pasaste, se ponen a pensar, pero Dios, si tú estás conmigo, ¿cómo tú vas a dejar que esto me pase? ¿Cómo lo tomaste tú? Pues es muy impresionante porque una de las cosas que yo siempre traigo a relucir en mi testimonio es que yo estaba recién casada. Yo apenas hacía 5 meses que me había casado. Yo me casé en noviembre del 2012 y en mayo 24 del 2013 fui diagnosticada del cáncer y yo dije, wow, pero ¿cómo es posible, verdad, que esto me esté sucediendo ahora? Pero yo conocí al Señor y una de las cosas que me mantuvo todo este proceso fue la fe y la confianza que yo tenía en mi Dios. Fue una de las cosas que más me ayudó a pasar este proceso que yo sufrí.
Y cuéntame, ¿cómo tu esposo se sintió cuando tú le dijiste esto y cuando pasaste por el proceso? Él estaba tranquilo en todo momento, apoyándome siempre, nunca vi en él un desespero, nunca vi en él que perdiera la fe, siempre lo vi ahí peleando lado a lado conmigo. ¿Y tu esposo es un hombre que está en el Evangelio? Cuéntanos un poquito de él. Bueno, mi esposo, pues él se llama Milton Maestre, le mando un saludo si me está viendo. Eh, Él es un hombre que lleva muchos años sirviendo al Señor, es un hombre que tiene un testimonio intachable, ¿verdad? Yo me siento muy orgullosa de ser su esposa, me siento orgullosa que Dios me haya dado un hombre bueno, un hombre respetuoso, un hombre que sobre todas las cosas ama a Dios. Y regresando al tema del diagnóstico, ¿en qué momento cuando este proceso, lo digo shock, porque para mí cuando alguien no sabe de esta situación y le dicen que tú tienes cáncer, uno lo toma como un shock. Y te dijeron, ok, quimioterapia. Hoy en día uno sabe que cuando tiene que ir quimioterapia, que va a perder el pelo. Y los que te conocen antes del Evangelio, de que tú hayas venido al camino de Dios, saben que tú tenías un pelo maravilloso y hoy en día lo tienes. ¿Cómo tú te sentiste sabiendo que ibas a pasar por eso, que ibas a perder el pelo? ¿Te desanimó? ¿Te sentiste como que perdida? ¿Cuál fue? Bueno, fue un impacto muy fuerte porque como seres humanos llega un momento, ¿verdad? Que cuando yo me vi, porque a mí me explicaron todo lo que me iba a suceder, cuando empezara la quimioterapia, todos los medicamentos que me iban a poner, pues eran demasiado fuertes, iban a tener un impacto fuerte en mi cuerpo, en mi físico, y cuando pues la doctora me dijo, acuérdate que va a llegar un tiempo que vas a tener que pues afeitarte la cabeza, que eso lo aconsejan los doctores, porque la quimioterapia, los medicamentos hacen que se te empiece a caer el pelo. Entonces yo me podía acostar una noche y cuando me levantara iba a tener un pedazo de pelo en la almohada, y eso me sucedió. Entonces yo fui donde una persona y me dijo que pues le pedí que me afeitara la cabeza. Y me recuerdo como si hubiera sido hoy, que cuando me miré en el espejo me bajaron las lágrimas, me llegó a lo profundo de mi corazón, ¿Te chocó de verdad? me chocó y yo dije, wow, verdaderamente esto me está pasando a mí. Y fue difícil, pero siempre mi fe fue lo que me mantuvo ahí peleando. ¿Y cómo fue que te dijeron que iba a ser el proceso? Lo pregunto porque aunque sea tu hijo, no, yo verdaderamente me mantení también en la fe, nunca hice muchas preguntas, porque me siento que a veces cuando uno deja que la duda entre e intervenga con la fe, empieza cosas en la mente a como que envenenar la fe o tratando de decir, no, esto puede pasar. Yo sé que personalmente yo puedo decir que yo nunca dejé que nada de eso afectara mis sentimientos en el proceso, yo siempre me mantení positivo, pero ¿qué tú podrías decir tú en ese aspecto? ¿Tú dejaste que alguna vez ese sentimiento te afectara? ¿Que alguna duda entrara? Bueno, todo mi proceso fue muy difícil, pero yo creo que la parte más difícil fue cuando cuando comencé con la quimioterapia. Porque, vuelvo y repito, cuando te meten toda esa droga, eran 5 diferentes drogas que me metían en el cuerpo, empecé a notar los cambios, y hubo un momento que mi cuerpo ya no resistía, me empecé a sentir débil, empecé a sentir dolores, empecé a sentir un cansancio inmenso en mi cuerpo, o sea, empecé a sentir un deterioro en mi cuerpo físicamente y llegó un momento que me tenían que hacer todo. Yo le doy la gloria y le doy la honra a mi Señor porque yo tuve a mi lado una mujer increíble, una mujer que me ayudó en todo el camino del proceso. Fue mi pastora, Margarita García, la que estuvo ahí paso a paso conmigo. Y la gloria sea para mi Señor, ¿verdad?
¿Y cuánto Y tiempo duró el proceso? el proceso me duró 3 años. ¿Y eso es la quimioterapia o el No, completo? la quimioterapia fueron 6 meses. 6 meses, pero ¿Y eso es todos los días? ¿O cómo era una vez a la semana, todos los jueves. Una vez a la semana me daban quimioterapia y la mayoría de las veces iba a tomar la quimioterapia y de ahí me ponía malísima porque eso me bajaba las plaquetas, me ponía demasiado débil o me quedaba inconsciente y me tenían que hospitalizar. Estuve mucho tiempo hospitalizada, entrando y saliendo del hospital. Y fue muy difícil porque hubo un momento que humanamente hablando, yo le pedí al Señor que me llevara con Él, porque ya en mi cuerpo no resistía, el dolor era tan fuerte, la tristeza que me embargó en ese momento fue tan fuerte que somos humanos y llega, el enemigo le pone a uno tantos pensamientos en la mente, pero Dios siempre me levantaba. ¿Y qué era eso? Tú dijiste que eran inyecciones que hacían, eso es la quimioterapia. Explica eso un poquito mejor y también, ¿qué más? Porque si estoy seguro también te dieron muchos medicamentos, ¿verdad? So, explica los dos cómo es que funcionaba. Uno, lo de la quimioterapia, qué exactamente es quimioterapia y qué era lo que te daban para sostenerte, porque como tú dijiste, me imagino que entre cada etapa de ir a la cita, tomar quimioterapia y tomar tantos medicamentos, me imagino que ahí era que entraba esa duda, ese no querer, como tú dices, irse con Dios. ¿Cómo fue eso? La quimioterapia es un tratamiento que te ponen en un suero. Ahí me Inyección, ponen, ok. es un tratamiento que tú vas en la mañana, tienes que estar todo el día en el hospital o prácticamente todo el día en el hospital, son muchas horas. Al principio en la mañana pues me ponían 2 medicamentos, me daban un medicamento que me hacía dormir por 1 hora para poder descansar mi cuerpo y ahí yo me quedaba dormida. Cuando despertaba me daban 2 medicamentos o 3 más Wow. en el suero. Y a veces, pues, como dije ahorita, pues me ponía tan débil que a veces ahí me quedaba dormida o no me podía ni levantar de la silla y me tenían que internar porque las plaquetas se me bajaban y me tuvieron que poner transfusión de sangre 2 veces y fue muy difícil. Y una pregunta que tiene una de nuestros televidentes, la hermana Sheila, pregunta, ¿qué aprendiste por medio de este proceso? Bueno, por medio de este proceso aprendí que uno nunca debe perder la fe, que la palabra de Dios siempre se cumple en la vida de nosotros, que no importa lo que estemos pasando, por más difícil que sea, tienes que creerle a las promesas que Dios nos dejó en la palabra, porque eso fue lo que me mantuvo a mí fuerte, que yo creí que aunque hubo un momento que me sentí muy débil y que no quería seguir luchando, siempre el Espíritu Santo me redarguía y me daba esa fuerza de que el Señor me traía a mi memoria las promesas que Dios tiene para nosotros y eso me daba la fuerza para yo seguir hacia adelante. Amén, gloria a Dios. ¿Y en qué etapa de este proceso tú pensaste que fue la más difícil o la peor? Pues la más difícil fue de todo el proceso fue la quimioterapia. Eso es lo más difícil que puede uno pasar. ¿Y por qué tú dirías que esa fue la parte más difícil? Por el desgasto físico, que eso te trae, porque perdí mi pelo, me quedé calvita, ¿sabes? Y al ver mi deterioro físicamente, porque no podía hacer las cosas, la pastora a veces me tenía que vestir ella, la pastora me tenía que bañar, me daba de comer, no tenía fuerzas para nada. La quimioterapia fue lo peor de mi proceso. Fue difícil. Y me imagino, obviamente no fue fácil aceptar que haya perdido el pelo, porque una mujer, eso es parte de su orgullo de ser mujer, o es parte de su estilo. ¿Qué tú hiciste ya, vamos a decir que después que tú lo hayas aceptado, o sabes que a alguna gente, como digo yo, le afecta ¿sabes? El sentirse como que persona o atractivo? ¿Cómo tú hiciste para combatir esa situación? Yo creo que eso a mí no me afectó en lo más mínimo. Yo me sentía muy bonita, como quiera. Con o sin pelo yo me veía muy bonita, porque es que la fuerza que Dios me daba era impresionante. Yo me aferré más a Dios en mi proceso.
Yo recuerdo que, ¿sabes? Cuando me vi la primera vez fue un poco difícil, pero físicamente yo me veía bonita. No me veía como que, no, yo no he sido una persona, no, hablando que yo fuera vanidosa, no, yo me veía muy bonita, aún sin mi pelo, me veía muy, muy bonita. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. ¿Y cómo reaccionó la familia al enterarse al principio, durante el proceso? Yo personalmente ya dije que yo por lo menos en todo momento, yo como ella dice, yo no estaba siguiendo los caminos de Dios en el momento, pero yo siempre desde crianza, nosotros conocimos a Dios, o personalmente nosotros conocemos a Dios desde una juventud por la familia que siempre ha estado en el Evangelio. Y aunque yo no haya seguido a Dios en esos momentos, yo siempre he tenido y he sentido a Dios en mi vida. So, ahí fue, yo creo que el comienzo de la semilla de la fe y de Dios creciendo en mí a través de ver la fe que tenía mi mamá o mi madre, que está aquí a mi lado. Y ¿qué tú dirías de los demás familiares, de mis hermanos y toda la familia? Pues fíjate, yo me alegro que me hagas esta pregunta porque es muy impresionante cómo reaccionó mi familia, cómo reaccionó mi madre, cómo reaccionaron mis hijos, ustedes. Explícame un poquito de cada uno de ellos. Yo no le dije nada a mi mamá. Cuando a mí me diagnosticaron y me dijeron que, pues, que yo tenía cáncer, yo quería estar preparada emocionalmente para poder explicarle a mi mamá lo que me estaba sucediendo. Pero yo puse un comentario en las redes, en Facebook, y una persona que me conoce a mí de toda la vida y conoce a mi mamá y vivía en el pueblo donde vive mi mamá, fue y le comentó y le dijo, mi mamá se llama María Cruz y le dicen Yuya, y esta persona pues fue donde mi mamá o la vio en un culto porque es cristiana también y le dijo, Yuya, ¿cómo está? ¿Cómo está Wanda? Que sé que la diagnosticaron de cáncer. Y mi mamá no sabía nada, yo no le había comentado todavía a mi mamá. Y mami le dijo, ¿qué tú estás hablando, muchacha? ¿Qué cáncer ni qué cáncer? Ella no tiene nada. Y pues yo la llamé, alguien me llamó a mí y me dijo, mira, le dijeron a mami que tú tienes, una de mis hermanas me dijo que le dijeron a mami que tú tienes cáncer. Y digo, pero ¿cómo va a ser? Entonces ahí yo llamé a mi mamá y le dije, mami, mira, esto es lo que me está pasando, yo estoy bien, ya yo estoy en tratamiento. ¿Y te regañó en algún momento? No, me dijo, no te preocupes, mija, no te preocupes que todo va a estar bien, Dios tiene el control, tú sigues peleando, tranquila, sigue los procedimientos que te digan los médicos. Nunca la vi llorando, bueno, la escuché llorando porque ella vive en Puerto Rico, pero nunca vi a mi mamá llorando, nunca nada, siempre me llamaba, ¿estás bien, mija? Era lo que me decía. Y mis hijos, pues, para la gloria de Dios, ¿verdad? Nunca vi a mis hijos llorando tampoco, a ustedes, nunca, nunca. Al contrario, siempre los veía ahí a mi lado, dándome apoyo, ayudándome en todo lo que yo necesitara. Pero tú sabes que yo sentía que yo tenía que ser fuerte, que ustedes me vieran fuerte para que ustedes fueran fuertes. Porque yo pensaba, si yo me dejo de caer, pues mis hijos también se van a decaer, me van a ver sufrir y yo no quiero verlos sufrir. Pero en todo momento, pues mi familia siempre me apoyó y estuvieron ahí mano a mano conmigo. ¿Y amistades tuvieron cuando ellos se enteraron? Algunos, me imagino que te apoyaron o que se comunicaron contigo. ¿Cómo fue esa experiencia? Mis amistades pues me llamaron, me dieron mucho apoyo. Algo que yo siempre tengo muy presente en mi testimonio es que yo nunca tuve a nadie negativo en mi vida. Nunca nadie me dijo, no, que siempre todas las personas me decían, Wanda, yo sé que tú lo vas a lograr, sigue adelante. Fue esa positividad que me ayudó a mí, me daba fuerza. Todo eso, entonces, todo esto que me pasaba, pues con esos consejos, con ese apoyo de la gente, de mis amistades, pues yo me mantenía fuerte. Gloria a Dios. ¿Y qué me dirías sobre la familia espiritual? Porque dijiste que estabas comenzando en el camino de Dios. Me imagino que en algún momento enfrentaste a alguien que
se asustaba y me imagino que trataban de ponerle en tus zapatos y decía, wow, yo no sé si yo podría pasar por eso, especialmente con no solamente el susto de perder el cabello, pero la transformación y el proceso que uno tiene que pasar físicamente. So, ¿cómo reaccionaron, vamos a decir, que los hermanos de la iglesia y las hermanas? Bueno, yo creo que yo nunca vi a mis hermanos tristes. Mis hermanos siempre estaban ahí orando por mí, apoyándome. Cuando yo no podía llegar a la iglesia porque me encontraba muy débil o estaba hospitalizada, pues siempre me visitaban, siempre me apoyaban. Nunca vi a mis hermanos, a nadie mirándome con pena, tristeza, lástima, nada de eso. Yo creo que el pueblo de Dios en ese sentido, pues yo me siento muy orgullosa de mis hermanos, que siempre me apoyaron y me daban su cariño, ¿Y me invitaban a su casa a comer. Gloria a Dios, de esa no sabía. Sí, Y era un par de hermanas que... ¿Cómo tú te describirías antes de ese proceso? Bueno, eso es una pregunta muy, muy fuerte. Bueno, yo creo que cuando Dios tiene que transformar o trabajar en la vida de una persona, el Señor va a usar diferentes métodos. Y estoy hablando, ¿verdad? En mi vida espiritual. Yo creo que antes de este proceso, era necesario que yo pasara por todas estas cosas que pasó. Yo lo veo así ahora y lo entiendo, porque a veces venimos al Señor y Dios tiene que hacer unas transformaciones en nuestras vidas, tiene que hacer unos cambios, y era necesario que Dios hiciera cambios en mi vida, en mi carácter, en mi forma de actuar, tal vez cambiar ciertas cosas que tenían que ser cambiadas. Y una de las cosas más importantes es que yo creo, ¿verdad?, que como a Job, yo había conocido, como Job dijo, ¿verdad?, que de oídos te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. O sea, yo tuve que vivirlo para saber que yo le servía a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios verdadero, que cuando tú clamas, que cuando tú le pides a Él te responde, porque así lo dice la palabra. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y una de las cosas que me aferró y que me aferró en mi fe fue clamar a Dios que me respondiera cada vez que yo lo necesitaba. O sea, que era una persona que vine a los pies del Señor, conocí al Señor y Dios tenía que transformarme y cambiar muchas cosas en mí. Y a través de este proceso, pues Dios trabajó en mi vida. Y tus hermanos en la familia y hermanas, ¿cómo reaccionaron al reconocer esa situación? Primero que nada, se pusieron muy contentos cuando sabían que ya yo me había convertido al Señor, porque mi madre llevaba muchos años orando por mí, pidiéndole al Señor que yo tuviera un encuentro con Dios. Y cuando ellas supieron que yo me había convertido al Señor, se pusieron muy contentas. Cuando supieron que tenía la enfermedad, vuelvo y repito, todos me apoyaron. Cada vez que hablaba con ellas era palabras de aliento, palabras de fe que me aumentaban mi fe, que me hacían sentirme que Dios estaba conmigo en todo momento. ¿Y en qué momento fue que aceptaste que nada iba a ser igual en todo este proceso? Porque una cosa es pasar por el proceso, pero me imagino que en algún momento uno tiene que realizar de que, bueno, esta es mi vida, tengo que superarlo, porque no mucha gente sabe, me imagino que pueden superar esto, porque el cáncer es algo que también puede ser terminal y puede, tú sabes, llevar a la gente a un proceso más difícil, pero gracias a Dios solamente fue cáncer de seno que puede ser removido. Cuando el doctor te dijo eso, ¿cómo tú te sentiste? ¿Te dijeron alguna fecha o alguna esperanza sobre, bueno, si te removemos el seno, puedes sanarte del cáncer o puedes llegar a otra parte de tu cuerpo? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, el cáncer que a mí me dio fue el cáncer de mama, como tú dices, y me tuvieron que hacerme la vasectomía rápidamente, porque vuelvo y repito que el cáncer que yo tenía era un cáncer agresivo y iba creciendo muy rápido. Por eso fue que no me pudieron dar quimioterapia primero y después operarme. Tuvieron que operarme y después la quimioterapia. Y como te digo,
¿Y la esperanza de no tenerlo más? ¿Te la dieron o cómo fue que sucedió el diagnóstico ese sobre? Pues como digo, yo sé que hay diferentes tipos de cáncer, hay cáncer de hueso, cáncer de cerebral, y todo. Entonces hay muchos diferentes de cáncer, el tuyo es el de seno. ¿Cuál era cómo explico? La esperanza de, ok, esto no es tan fatal, si seguimos este proceso, todo va a terminar bien, y si, vamos a decir, con fe, o como los doctores dirían, con suerte, que nosotros consideramos la fe o la gloria de Dios, de que todo va a salir bien. ¿Cómo fue eso? Pues yo creo que como mujer es un poco difícil, ¿verdad? Porque pues cuando es mutilarte, que te corten y te quiten una parte de tu cuerpo, entonces después que tú pasas todo eso, uno se mira en un espejo y uno dice, wow, me impactó mucho, fue muy difícil. Yo creo que estuve lidiando un poco de tiempo con eso, porque acuérdense que apenas yo me había recién casada, y estuve 5 meses, después de los 5 meses fue que empecé el proceso. Fueron 3 años que yo estuve luchando con este proceso y yo pensaba pues que mi esposo me iba a ver diferente, que ya no iba a sentir lo mismo, pero lo que yo siempre digo, Dios siempre me fortalecía, el mismo Señor me daba a través de su palabra, a través de un mensaje que yo escuchara, o a través de una persona que me diera alguna palabra, pues me daba el aliento, me daba la fuerza para yo aceptar lo que me estaba sucediendo, porque es muy difícil, vuelvo y repito, cuando pues te mutilan una parte de tu cuerpo y tú te ves diferente, uno piensa tantas cosas. Bueno, primero que nada vamos a darle gracias a los que están sintonizados por ver este programa. En unos momentos vamos a irnos a un corto anuncio. Queremos invitarlo de que llame al número que está en pantalla si quiere hacer alguna pregunta o si quiere que contestemos alguna duda que tenga sobre el proceso, o si conoce a alguien o necesita la oración, por favor llama a ese número que está en la pantalla. De nuevo, soy Manny Maya, Wanda Maestre. Después que regresemos, te quiero preguntar que cómo cambió tu vida diaria y personal. Me imagino que antes de que pasara este proceso vivías una vida diferente, que trabajabas, que tenías cosas que hacías, y me imagino que esto fue un cambio drástico. Después del comercial, quiero que nos contestes eso para que el público entienda que esto no es algo solamente que sucede del día a la noche, que también una vida, porque como yo puedo testificar de que trabajaba muchos trabajos y después ahora gracias a Dios estabas casada y tenías a alguien que te ayudara, y me imagino que esa era parte del desierto que tuviste que pasar, pero no estabas sola, no solamente espiritualmente, pero físicamente. Vamos a irnos a un corto receso en unos momentos. Y de nuevo le invito a que llamen al número en la pantalla o que nos comenten a través de nuestra página de IPUS Nashua, y estamos en vivo a través de Facebook y a través de YouTube. Le damos gracias otra vez de sintonizarse y regresamos en un corto receso. Mientras veía como todo se marchaba, ahí en mi desierto fui forjada. Y mientras todo esto pasaba, mi corazón él transformaba, y cada herida que había dentro con su amor él la sanaba, quitando todo sufrimiento, purificando mi alma. Soy resistente, soy guerrera, fui forjada. Fui forjada en medio del desierto. Fui procesada y hoy soy testigo de su gracia. Camino confiada, ya no soy la misma.
Dios les bendiga. Bienvenidos de nuevo. Gracias por esperarnos a través del receso. Yo soy Manny Maya. Tengo aquí como invitada a Wanda Maestre con un poderoso testimonio donde ella está hablando sobre su vida como guerrera en el camino de Dios y después de la batalla que ella tuvo contra el cáncer. Le pregunté antes del receso cómo fue cómo es la vida de ella ahora en este momento. Imagino que hubieron muchos cambios, no solamente en cómo ella vivía, en el sentido de que me imagino que ella tenía que trabajar al no poder trabajar. Háblanos un poquito ahora de cómo fue tu vida después de que ya iba superando el cáncer, ya te habían liberado. Me imagino que fue un sentimiento grande al tu ver tu pelo empezar a crecer. Háblanos un poquito de eso. Después que yo pasé todo el proceso de la quimioterapia y los 3 años más difíciles de este proceso, pues fue un poco difícil porque tuve que empezar a adaptarme a cambios que tenía en mi vida, en mi cuerpo. Me empecé a sentir regocijada cuando vi que el pelo pues me empezaba a crecer y todas estas cosas. Y pues. Tenemos una llamada de nuestro pastor, que vamos a ponerlo en línea para que, me imagino que tiene una pregunta para que nos conteste. Pastor, ¿nos oye? Sí, lo escucho. Dios te pastor, ¿cómo bendiga, está? Manny. Dios bendiga a mi hermana Wanda Maestre. Dios le bendiga más, pastor. Y Dios bendiga a mi hermano Marcano y todos los que están ahí con ustedes en ese tan hermoso programa hablando de Dios. La pregunta es para mi hermana Wanda, mujer la cual he aprendido, no he aprendido, sino que admiro mucho, porque ha sido una mujer valiente. La pregunta es la siguiente: ¿cuál mensaje, hermana Wanda, usted le da a todas las damas y personas, incluyendo caballeros, pero en especial a las damas, que están en estos momentos pasando el mismo proceso que usted pasó? Bueno, el consejo que yo le daría es que nosotros debemos creer en las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra, que Él es el médico por excelencia, que Él llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades y por sus llagas nosotros fuimos curados, que Dios tiene cuidado de nosotros, de sus hijos. Mientras nosotros le seamos fiel, obedezcamos la palabra del Señor y seamos obedientes a ella, Dios siempre va a estar ahí dispuesto a socorrernos y a levantarnos, a darnos fuerzas y a sanarnos de cualquier enfermedad o de cualquier proceso que estemos pasando. ¿Tiene alguna otra pregunta, pastor? ¿Está con nosotros? ¿Nos oye, pastor? Bueno, yo creo que perdimos al pastor, pero para continuar, tenemos otra pregunta, que si perdiste la fe en algún momento. Jamás perdí la fe en mi Señor. Eso era lo que me mantenía a mí ahí fuerte, en saber que Dios estaba conmigo en todo momento. Nunca me dejó, aunque vinieran pensamientos negativos, aunque el enemigo tratara de ponerme en la mente de que no lo vas a lograr, que no vas. Yo siempre mantuve mi cabeza en alto, siempre mantuve mi fe ahí creyendo en las promesas de mi Dios. Y a ver qué estaba superando este momento en tu vida. ¿En alguna vez te sentiste que este era un proceso que Dios te quería pasar, no solamente por edificación propia, pero como para testimonio para otros? Y al sentirlo, como había preguntado el pastor, ¿cómo tú explicarías este proceso a alguien que estuviera pasando por lo mismo? Que a lo mejor lo están viendo y a lo mejor tengan esa duda de que ¿cómo tú terminaste edificada por este proceso? Bueno, una de las cosas que yo creo que todo esto que pasó en mi vida era con el propósito, como dije al principio, Dios tenía que hacer unos cambios en mí, primeramente. Y aunque mucha gente piense, pero wow, que si el cáncer no, Dios permitió que esto pasara en mi vida con un propósito para mi vida espiritual, para mi vida personal, para que yo aprendiera más a confiar en el Señor y a creerle más a Dios, para que mi fe creciera y a las personas, ¿verdad?, que estén pasando
por una situación similar. Mi mensaje es, ¿verdad?, que crean en la palabra, que crean en esas promesas que el Señor nos ha dejado, que como dije ahorita, que Dios cuida de nosotros. No es fácil, porque no puedo decir que es fácil, pero si Dios está con nosotros, podemos vencer, gloria sea el nombre del Señor, y podemos salir de todo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo mismo personalmente no puedo ni imaginarme estar en esa situación, pero yo sé que hay muchos televidentes que conocen a alguien que está pasando por eso, o que a lo mejor fueron diagnosticados por cáncer y han tenido momentos difíciles. Sabemos que Dios tiene en su palabra, dice que si nosotros lo buscamos, lo encontramos, y como ella dijo, si nada más hay que tener fe de que Él es el doctor de doctores, y si nunca perdemos la fe, solamente como un grano de semilla, nosotros podemos llegar muy lejos. Y le invitamos de que si quiere hacer una llamada para preguntarle a nuestra invitada o alguna pregunta sobre la Biblia, no tenga miedo, solamente llama al número que está en pantalla y nosotros vamos a ponerlo en vivo para que sea escuchado, y si se la contestamos lo mejor que podamos. Y otra vez, gracias por sintonizarse, gracias por ser parte de este programa. Y también ¿hay alguna persona que tú estabas contándonos que la pastora te ayudó? ¿Cómo fue el proceso después de que ya habías superado esto? ¿Cómo fue tu vida después de que ya tu pelo empezó a crecer, ya la vida estaba regresando a la normalidad? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo está la vida ahora? Bueno, volví a la normalidad, sí, volví a la normalidad, pero han habido muchos cambios en mi vida, físicamente y emocional. Han habido muchos cambios porque he tenido que adaptarme a nuevas situaciones en mi vida. Yo, como mencionaste ahorita, yo trabajaba mucho, yo era una mujer que trabajaba. Ahora pues no puedo trabajar porque tengo ciertas condiciones, pero me siento bien, me siento agradecida de Dios por lo que el Señor ha hecho conmigo, pero pues... ¿En algún momento sentiste abandonar la situación que estaba, como que te sentiste mal de que, o sea, pusiste a algún familiar o tu esposo por ese proceso? Porque me imagino que él se sintió orgulloso de que, tú sabes, que él se quedó contigo, te apoyó. Yo sé que él estuvo contigo mucho en el hospital. ¿Cómo fue ese agradecimiento, ese proceso? Pues fíjate, yo le agradezco al Señor porque Dios nunca me abandonó en ningún momento, ni tampoco mi esposo. Mi esposo siempre me ayudó, me ayudaba emocionalmente. Yo creo que yo fui la que le di un poquito más de dolor de cabeza durante el proceso, porque a veces yo no sabía ni cómo lidiar con las situaciones, pero él siempre estuvo ahí conmigo y ayudándome. Y Dios siempre estuvo conmigo. Dios nunca me dejó ni me abandonó y me dio la fuerza que yo necesitaba para llevar este proceso. ¿Y qué tú le dirías a alguien que esté pasando por el proceso en este momento? ¿Hay alguna palabra que viene a tu mente que ayudaría, que sería aliento para ellos? Algo como, ¿cómo explico? De que hoy en día sabemos que estamos pasando por una pandemia del coronavirus y a lo mejor es algo adicional a lo que está pasando. ¿Qué tú le dirías a esa persona o qué palabra tú le recomendarías? Pues yo lo que le puedo decir es, ¿verdad?, que se aferre a las promesas de Dios, que se aferre a que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios le da las grandes batallas a sus mejores guerreros y que no importa lo que esté pasando, cómo se sienta, que siga ahí aferrado, que no dejen a Dios para nada, que clamen, que oren, porque yo una de las cosas que yo puedo decir es que yo pasé este proceso de cáncer, pero yo nunca dejé de adorar a Dios. Yo nunca dejé de darle las gracias al Señor por todas las cosas, hasta por lo que yo estaba pasando. Y aún a veces estaba enferma, salía del hospital y en vez de quedarme en mi casa, me venía al culto y a gozarme porque tenía esa necesidad, tenía esa ansia de estar con mis hermanos, de oír la palabra, de oír los mensajes de mi pastor.
¿verdad? Y yo, pues mi consejo es que aférrate a las promesas de Dios, aférrate a que Dios es grande, que Dios todavía es un Dios que hace milagros, que es un Dios que sabe glorificarse en la vida de sus hijos. Y mientras nosotros le seamos fiel a Dios, Dios nos va a hacer, aún siendo infieles, Dios permanece fiel. Ese es mi Amén. consejo Gloria a Dios. que yo le doy, que aférrese a las promesas de que nosotros le servimos a un Dios que es poderoso. ¿Y cómo es tu vida ahora, hoy en día? ¿Ahora es algo similar a lo que hacías antes del cáncer? ¿Estás trabajando? ¿Cómo es tu vida ahora? Bueno, yo creo que yo llevo una vida bastante normal. No estoy trabajando y no quisiera entrar mucho en detalles que de alguna forma u otra pues ni edifican hablarlo, pero no estoy trabajando, pero estoy tranquila en mi casa, le sirvo al Señor con gozo, con alegría, con regocijo, comparto con mis hermanos. Gracias a Dios pues tengo un compañero eh, que me cuida, gloria a Jesús, con mis hermanos, mi familia, tengo más tiempo con mis hijos, tengo más tiempo con mis nietas, con toda mi familia Eso fue una bendición. Sí, Dios sabe todas las cosas y por qué hace las cosas. Nosotros por ejemplo, yo digo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios y entender que todo lo que pasa en nuestras vidas es con un propósito, que Dios lo permite para que nosotros aprendamos algo de ese proceso. No es para que nos echemos a llorar y a lamentarnos el por qué me pasa esto, sino sacar algo bueno de ese proceso que no fue fácil, porque yo no te puedo decir fue difícil, fue un proceso muy difícil, fue un proceso muy doloroso, pero yo nunca dejé de adorar y bendecir el nombre de mi Señor. Eso es lo que me tiene ahora a mí de pie y aquí donde yo me encuentro. Que yo en todo momento supe darle gracias a Dios en las buenas y en las malas. Amén, gloria a Dios. También queremos decirle a todos los que estén viendo que si quiere llamar al programa, como estaba diciendo antes, y tiene alguna pregunta, sabemos que estos son momentos difíciles y que nos están diciendo el gobierno que tenemos que tener distancia social, pero a la misma vez llame al teléfono que está en pantalla y tenemos una llamada que queremos contestar y vamos a contestarla. Hello. Parece que tuvimos un problema con las llamadas. Aló, ¿me escuchan? Tu esposo Milton. Ok, parece que está... Milton, ¿no me escucha? Hello, ¿estás ahí, Milton? Milton. Sí, Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga en esta Gloria a Dios. ¿Cómo noche. está? Felicito al programa. Felicito a los hermanos. Sí, estoy ahí. ¿Cómo está, Milton? ¿Cuál es su pregunta? Y nada, quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque en el momento difícil que pasamos, Dios siempre estuvo con nosotros. Tengo una esposa guerrera, una esposa que verdaderamente en esos momentos muchas personas pierden la fe, pierden la fe, pero ella siempre se mantuvo creyéndole a Dios y le agradezco a Dios por ella y a mis hermanos, especialmente a mi pastora Margarita Fabián, porque ella nos apoyó mucho, y la hermana Verónica y otras hermanas también, para no mencionarlas a todas, ¿verdad? No me acuerdo de todas, pero ha sido una bendición de gran manera el pueblo de Dios, las oraciones, nuestro pastor. Yo estoy más que bendecido, más que agradecido con mis hermanos espirituales por cada uno de ellos. Y quiero decir que este proceso pues ha ayudado a mi esposa, como ella estaba diciendo, a afincarse más en el Señor y como dice, le aconsejó a la que si alguna vez pasar por ese proceso, que no esperamos que así sea, que crean en el Señor y que esto no es el fin de todas las cosas, sino que el Señor sabe cómo hace las cosas y por qué las hace. ¿Y cómo te sentiste tú en este proceso cuando te enteraste de que
esposa recién casada. Que Dios los bendiga a todos y los fue felicito. diagnosticada Que de pasen buena cáncer. noche. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cuál fue el proceso? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, yo en realidad, pues ella me dejó la noticia, pues yo me quedé sereno, pero para no demostrar, tú sabes que la situación se haga ver más difícil, más incómoda, sino que yo me mantuve en silencio, pero orándole al Señor por fortaleza para ella, y no deben mostrar en ningún momento ninguna flaqueza, porque si yo me ponía, por ejemplo, débil o preocupado, entonces entendía que la cosa no iba a ser, no iba a ayudar, no iba a apoyar en nada una actitud así. Ok, pues muchas gracias, Milton, por llamar, por contestarnos la pregunta. Te damos gracias por mantener esa fe, por estar al lado de mi madre en esos momentos que yo sé que Yo no lo fueron bendiga muy mucho. fácil, pero gracias a Dios pudimos mantener la fe. Que Dios te bendiga y esperamos en el futuro verte en el programa. Amén. Y ahora quiero preguntarte, ¿cómo ha sido tu vida ahora durante esta pandemia? Pues tranquila en mi casa ahí, cuidándome mucho, porque pues sabemos que no podemos andar por ahí en la calle exponiéndonos a coger este virus. Y en mi casa y aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Para la gloria y la honra de mi Dios sea, en comunión con el Señor todo tiempo, adorando a mi Dios, hago mis cultos sola en casa, pongo mi música, alabo al Señor, leo la palabra, ¿verdad? Y aprovechando bien el tiempo, que es lo que debemos hacer ahora, pues en estos tiempos, ¿verdad? Tan peligrosos, y adorando a mi Dios, y agradecida con Dios. Si alguien, quiero decirle a todos los que estén viendo, si hay alguien que haya llamado y no se le ha podido contestar la llamada, sin temor, por favor, llame otra vez, que lo que pasa es que, tú sabes, hay mucho tráfico de llamadas, pero sin miedo llame, que nosotros vamos a tratar de contestarle. Creo que tenemos otra llamada, la vamos a coger para contestar. ¿Quién está en línea? Creo que es el hermano Rafael. ¿Cómo está, hermano Rafael? Dios le bendiga. Dios le bendiga más, alegre y feliz de ver este programa, Amén, de gloria ver a que Dios. están interactuando con todo el público. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo está usted? ¿Tiene alguna pregunta para nuestra invitada? Estoy bien, gracias a Dios. Sí, tengo una pregunta para ella. ¿Cuál es la Yo pregunta? quiero que ella le dé una exhortación a los esposos para que tengan paciencia y Ay, apoyen a sus esposas, todas aquellas que se encuentran en situaciones similares a ella, que la estén pasando en estos momentos, que le haga un llamado a los esposos para que le sirvan o no le sirvan a Dios, para que ellos puedan entender el proceso que tiene Dios. Bueno, yo le puedo decir, ¿verdad? A todos los caballeros, sean cristianos o no sean cristianos, que estén viendo este programa o más adelante lo puedan ver, ¿verdad? Que tengan mucha paciencia con sus esposas cuando estén pasando no tan solo el proceso del cáncer, sino cualquier situación que esté pasando, y que tengan mucha confianza en el Señor y que no pierdan la fe, y que no olviden, ¿verdad?, que Dios está con ustedes y que todo lo que Dios permite en sus vidas es con un propósito. Gloria a Dios. Y como estaba diciendo, es verdad, yo también diría lo mismo. Me imagino que hubieron momentos, aunque no se gusta hablar mucho, difíciles, donde algunos pueden no solamente preocuparse por su esposa, pero perder la fe personalmente, y que a veces no sabemos cómo actuar en situaciones así. Y como dijo el hermano Milton, que él estuvo sereno, porque me imagino que él siendo quien es, a veces es mejor uno, tú sabes, conservar ese sentimiento para que las otras personas no se preocupen, y a la misma vez sabiendo de que va a ser un proceso difícil, que tenemos que mantener la fe, tenemos que ser personas ejemplos,
Y también, de nuevo, quiero invitar, si ha llamado y no se le ha podido, no se le ha contestado algo, que por favor llame. Hermano Rafael, ¿tiene alguna otra pregunta? Ok, tenemos otra pregunta que es para mí. Quieren saber cómo fue mi experiencia como hijo, como estaba explicando antes. Para mí es algo que yo, como ella dijo, que no tenía ni idea de qué podía suceder. Y yo, Okay. conociendo a Dios en mi niñez, fue algo no difícil, pero a la misma vez lo pude tomar con mucha fe y me mantení positivo. Tenemos otra llamada. La pastora. Pastora, ¿cómo está? Dios le bendiga. Dios te bendiga, hijo. ¿Cómo estás? Amén, gracias a Dios, aquí bien. Amén, amén. Un saludo especial para cada uno de los hermanos que están transmitiendo este programa Amén, y gloria a para Dios. que esos hermanos que están escuchando este hermoso testimonio. Bendito Dios. Y le doy gracias a mi Dios. Yo todos los días que miro a mi hermana Wanda, es un motivo más para yo darle gracias a Dios, porque yo digo que Wanda es un milagro de Dios. Amén. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de llevarla conmigo para que ella le testifique a cualquier dama que esté pasando por estas situaciones por las que Wanda pasó, pues yo me la llevo para que ella testifique y le predique, para que le dé ánimos a esas mujeres. Porque yo le doy glorias a mi Dios, pero sé que Wanda es una mujer fuerte. Fueron muchos momentos de debilidad, fueron muchos momentos de sufrimiento lo que ella pasó, pero hasta aquí Jehová las ha traído porque ella es fuerte y porque ella es un milagro de Dios y ella testifica esa grandeza y es lo más lindo que nosotros podemos tener en la vida, testificar la grandeza de nuestro Dios, ¿no? Amén. Pastora, y quiero Y- preguntarle, Di- cuando usted se enteró de que la hermana Wanda estaba pasando por eso, como ella dijo, y yo puedo Bueno, testificarle que tuviste yo mucho lo único que tiempo hice con fue ella en este proceso. Y, acercarme a ella ¿Y cómo y fue, decirle que si me cuál fue tu necesitaba, pensamiento? Porque yo que yo iba a personalmente estar sé ahí que con ella. tú me ayudaste a mí a mantener la fe y quería ¿Cómo fue, mi preguntarte amor? cómo tú tomaste esto y cuál fue tu reacción. ¿Que cómo yo tomé? ¿Cómo fue que tú tomaste la situación y en qué momento, cómo tú te sentiste? ¿Cuáles fueron tus sentimientos? No, yo le doy gloria a Dios porque yo en ningún momento, bueno, hubo un momento en que yo me derrumbé, Ajá. porque había días que ella lo pasaba en el hospital en la quimioterapia y por ahí mismo se quedaba interna. O llegaba a la casa y me volvías a llamar para que volviera y la llevara para el hospital, porque a veces Milton no había llegado del trabajo o tú estabas trabajando, pues yo volví y la llevaba y fue un día fue terrible porque la entraron en una habitación donde yo creía que era que como si ella ya se estaba yendo y que le iban a dar choques eléctricos porque fue una situación bien difícil ese día y ese día yo me derrumbé. Yo no pude más, yo dije ya, me voy a gritar a Wanda ahora. Y fue muy difícil ese día, fue bien difícil porque yo pude ver la mano de Dios obrando, ellos la volvieron en sí porque ella estaba muy débil. Y yo recuerdo que una vez cuando la iban a operar, el Señor me dio un himno que ni me recuerdo ahora, y yo me iba al lado de los doctores ahí parados para llevársela para cirugía, y yo un día me lo paré a ellos así, porque yo estaba allí, siempre me gustaba estar ahí cerca de ella. Y cuando yo le dije a ellos que yo quería orar por ella antes de que ellos se la llevaran, ellos oraron conmigo, cerraron los ojos, y yo pude ver que la mano de Dios estaban ahí en esa operación y ella salió muy bien. Fue un proceso muy fuerte porque cuando a ella la han operado como 6 o 7 veces ya. Y yo digo, wow, es demasiado. Pero bueno, siempre digo que Wanda es un milagro de Dios.
Y le doy Santo, gloria a gloria a Dios por Dios. mi hermana Wanda. Es como mi hermana de sangre, es como mi hermana en todo tiempo. Yo amo a Wanda, aprendimos a conocernos las dos en esta trayectoria. Y le doy gracias a Dios por ustedes, mis hijos, que he aprendido a conocerlo y amarlo. Los quiero como si fueran mis hijos también, porque fue un proceso donde nos unimos todos. ¿Tú me entiendes? Y gracias a Dios estamos aquí, hasta aquí Dios nos ha traído, ¿verdad? Amén. Amén. Gracias, pastora. Se le agradece todo, en verdad. Ha sido una bendición. Ay, no, mi amor, Yo sé no. que no Hay que solamente darle nosotros, glorias a pero Dios por muchos lo que Él hermanos de la hace. iglesia se le agradecemos. ¿Entiendes? Es bonito tener gente a nuestro alrededor como ustedes. Y yo los amo con todo mi corazón. Te amo, Manny. Amo a Wanda, a Milton, a todos los hijos de Wanda. Los amo como si fueran mis hijos. Amén. Y ya yo no Gracias quiero a Dios. seguir orando, Tenemos otra hablando más llamada nada en porque línea me voy a también poner a llorar. que queremos contestar. Dios le bendiga, pastora. Y gracias por llamar al programa. Amén, mi amor. Pues yo voy a dejarlo hasta aquí. Cierro y cuídense. Y Dios me le bendiga y sigan para adelante, ¿ok? Dios te bendiga más, pastora. Te amo y mil gracias por Te todo. amo, Wanda. Y Amén. victoria. Gracias. Toda la gloria y la honra es para el Señor. Amén. Tenemos otra llamada en línea. Yo quería añadir algo acerca de lo que la pastora estaba hablando, de ese día tan terrible que me trajo a mi memoria ella ahora. Y es yo había cogido la quimioterapia ese día y ella me llevó, estuvo conmigo y después me llevó a la casa y me dejó ahí. Y como ella explicó, todavía Milton no había llegado del trabajo y yo me puse bien mala, me dio un dolor en el pecho, me quedé sin aire, no podía respirar, no me podía ni levantar y tuve que coger el teléfono ahí mismo y llamarla a ella para que me llevara de nuevo al hospital porque yo dije, bueno, hasta aquí yo llegué, yo no la voy a contar más. Entonces recuerdo que ella llegó, me montó en el carro y nos fuimos apresuradamente para el hospital y allí rapidito por el historial que yo tenía, ¿verdad? Cada vez que me ponía mala o algo seguida no me hacían esperar, me metían para adentro y me atendían. Y yo recuerdo que ese día me pusieron en una camilla y me metieron para adentro y la pastora no se separó de mí ni un momento. Y una de las cosas que yo recuerdo, que yo ya veía las luces en el techo en el hospital y como que cada vez las luces iban subiendo más y de momento con las luces se pusieron como opacas. Y hermanos, y yo le digo que en ese momento yo vi ese cuarto lleno de ángeles. Fue una experiencia que jamás en la vida, por eso es que yo le digo y le testifico que este testimonio, este proceso que yo pasé, fue para Dios aumentar mi fe, fue para que yo me afirmara más en los caminos del Señor. Y unas cosas que yo le digo es que yo me convertí al Señor y podré tener caídas, me podré sentir débil, podrá venir lo que venga, pero yo me convertí al Señor para servirle o hasta que Cristo venga o hasta que yo vaya a morar con Él. Y ese día en ese hospital, yo le digo, hermano, yo pensaba, ¿verdad?, que ya mi tiempo se había terminado y que me iba a ir con el Señor, pero no, Dios me demostró que en ese momento Él estaba conmigo porque yo pude ver sus ángeles que acampaban alrededor de mí. Toda la gloria se la doy a mi Señor. Santo. Y escuché cuando ella había mencionado también, que se me olvidó preguntarte lo de la cirugía. ¿Cómo fue? ¿Cuántas cirugías fueron en total? Bueno, son 17 operaciones que yo he tenido. Wow. En este lado de aquí, creo que ya hasta perdí, creo que en este lado fueron unas 11, porque lo que pasa es que yo tuve infecciones y a mí me hicieron lo que llaman pues una reconstrucción. Entonces me tuvieron que poner lo que llaman un expander, mi cuerpo lo rechazó y en un lado tengo como 11, en el otro tengo 3, tengo una debajo de la axila que fue de 45 puntos, me tuvieron que sacar un pedazo de carne para hacer la reconstrucción de aquí de mi vientre. Bueno, fue terrible, pero yo le doy gloria y honra a mi Señor porque como dijo mi pastor, hasta aquí me ha ayudado el Gloria a Señor. Dios. Y como podemos ver, alguien que tiene heridas así, por eso fue que al principio yo dije que íbamos a tener una guerrera, porque no es fácil tener esas heridas en el cuerpo y personalmente y espiritualmente. Todo cristiano, todo creyente y hasta toda persona del mundo pasa por algún proceso que nosotros tenemos que superar y no es fácil.
pero todo depende en cómo tú te aferres a la fe y cómo tú pienses en qué vas a utilizar para sostener tu fe. Nosotros al creer en Dios sabemos que Él nos da la fortaleza, y aunque este programa esté ya casi por terminar, le queremos dar las gracias a todos que se sintonizaron, y como dije antes, vamos a irnos a un pequeño break. Luego del break, si usted tiene alguna llamada y quiere que nosotros le contestamos alguna pregunta, por favor, sin temor, siga tratando, que nosotros vamos a tratar de contestar todo. Luego de eso vamos a hacer las oraciones que han puesto para terminar el programa. Que Dios le bendiga y regresamos en un pequeño break. Y aún mayor, te bendecimos, Señor, te adoramos. La tierra está llena de tu gloria y eres bienvenido, Espíritu Santo. Entrónate. Eres fuego en el monte y agua en desiertos, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Tú eres mano que sana y trae esperanza, renuevo de paz para el alma cansada. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Te anhelamos. Santo Espíritu, ven, muévete. Estamos llamando. Santo Espíritu, ven, muévete. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo. Gracias de nuevo por estar sintonizada a nuestro programa. Le damos gracias a la hermana Wanda Maestre por estar aquí con nosotros, por darnos la oportunidad de hablar sobre su testimonio y por tener esas exhortaciones a no solamente los caballeros, pero a todo el que esté pasando por el proceso. También queremos darle un pequeño mensaje a la hermana Milagro Rivera, que sabemos que ella está pasando por el proceso también de cáncer. ¿Quieres decirle algo personalmente por si ella lo está viendo? ¿Alguien se lo puede compartir? Amén. Si hay algún familiar, alguien que conozca pues a la hermana, a esta dama, María a Milagros Rivera, ¿verdad? Mi mensaje es que confíen en el Señor, ¿verdad? Que Dios es poderoso, que Dios tiene el control de nuestras vidas y que no pierda la fe, es muy importante. Amén, gloria a Dios. Y de mi parte yo diría que si en algún momento
no sabe dónde buscar contestaciones sobre alguna pregunta personal o espiritual, le recomiendo, busque de Dios y enfóquese solamente en Jesucristo, porque Él es la única persona perfecta que existió en esta tierra, y a través de su testimonio y los evangelios podemos aprender de qué es una persona que verdaderamente fue un ejemplo para cada persona. A mí, cuando yo le digo a la gente, le hablo sobre la Biblia, yo no le hablo como si fuera un libro. Para mí la Biblia es un guía de la vida, es un guía que no solamente te instruye en el camino de Dios, pero también en el camino de la vida. Cuando nosotros tenemos preguntas, este guía nos enseña cómo contestar esas dudas que tengamos, sea de cualquier cosa. Ese libro es la palabra de Dios, es vida. Como Jesucristo dijo que Él es la vida, la verdad y el camino. Y sabemos que si buscamos de Él, que Él nos va a enseñar, Él no nos deja. Él es alguien que cuando el mundo te rechace, Él siempre va a estar ahí. Recuérdate que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Su sangre fue derramada por cada pecado de nosotros. Aunque la gente no te perdone, Él siempre va a tener la misericordia y va a estar ahí contigo, aunque ustedes piensen que no. Como dijo mi mamá, la hermana Wanda, aunque los procesos sean difíciles, solamente enfócate en Dios. Porque cuando nos enfocamos al hombre, el hombre no es perfecto y tiene debilidades, tiene defectos. Por eso es que nosotros, a través de Dios, es que nuestros pecados fueron perdonados y es que podemos llegar a la vida eterna. No es fácil el proceso, pero a la misma vez tenemos que tener fe. A través de la fe, de la certeza de lo que va a suceder. No de lo que esté pasando en el momento, sino de la certeza de lo que va a suceder. En estos momentos queremos pedirle que se sintonice también la próxima semana. Vamos a tener de nuevo al pastor Cándido García, donde vamos a enfocarnos un poquito más en contestaciones de todas las personas que estén sintonizados sobre la Biblia. Cualquier pregunta que tenga, pequeña o grande, de la Biblia, si nosotros, ¿cómo es que podemos comprobar que la Biblia es real? Sin miedo, hágalo en estos comentarios de este programa, o coméntelos a través de nuestra página de Ipus Nashua, a través de la sintonización de Facebook y YouTube. Así nosotros la podemos contestar la semana que viene, o también puede llamar al número que tenemos en pantalla la próxima semana. Así podemos contestarle en vivo. Le recomiendo que lo haga de esa manera para escuchar su voz, para que sea más íntimo la conversación y para que se pueda escuchar la voz de que nosotros lo que estamos haciendo en este programa es eso mismo, hablando de Dios, para que sea Dios que a través de las preguntas que ustedes tiendan se le puede comunicar. Y como les digo, no se lo pierda, esto es todos los viernes de 7 a 8 o de 7 en adelante hasta que Dios mande. Y sabemos que a lo mejor el programa no sea algo que podamos extender por causa de las iglesias y todo eso, pero vamos a hacer lo mejor que podamos y vamos a tener más invitados. De nuevo le damos gracias a la hermana maestre, le invitamos a todo el mundo que si tiene alguna pregunta que por favor llame. Vamos ahora a terminar el programa orando por las personas que pidieron la oración, y de nuevo le damos gracias. Y por favor, si quieres orar por la hermana Milagro Rivera, por Wanda Rivera también, que está intensivo, y nuestra hermana Damiana, que ella acaba de salir de su operación y todo salió bien. Y vamos a orar para despedir el programa. Amén. Quiero darle las gracias, ¿verdad? Una vez más a todos los que hacen posible este programa, el hermano Marcano, a ti, a todos los hermanos, al pastor, a todos los que, ¿verdad?, hacen el esfuerzo de que este programa salga al aire. Quiero darle las gracias a mi Dios por su amor, por su misericordia. Gracias a todos mis hermanos y dejarle una palabra, ¿verdad?, que pongamos nuestra confianza siempre en nuestro Señor, porque de Él viene nuestra fortaleza. Es muy importante, como siempre digo, creer y aferrarnos a las promesas que están en la palabra. Vamos a orar, ¿verdad?, por todos los hermanos por los hermanos que han hecho peticiones, la hermana Sheila, la hermana Milagros Rivera y su hermana,
la hermana Wanda Rivera y todos los hermanos que están en sintonía, vamos a hacer una oración para que el Señor ponga su mano, ¿verdad? Y según el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer con esta mujer que está padeciendo de cáncer. Solo lo que tenemos que hacer es creer que Dios lo puede hacer. Padre que estás en la gloria, te damos la honra y te damos gloria en esta hora. Gracias, Señor amado, porque tu amor es infinito, porque tú eres un Dios misericordioso, Padre eterno. Gracias te doy, Señor, en esta hora. Venimos delante de tu presencia, Dios mío, presentándote estas personas que han llamado, Dios mío, para pedir la oración. Te presentamos, Señor, Dios mío, a esta mujer que tiene cáncer, Dios mío, Milagros Rivera, Dios mío, y su hermana, Padre Santo. Pon tu mano sobre ella, glorifícate, Señor, estirpa, Dios mío, ese cáncer en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Bendice, Señor, Dios mío, a mi hermana Damiana, dale fuerza. Gracias te damos, Señor, por cuidar de ella, Padre Santo. Te presentamos a la hermana Sheila, Dios mío, y a todos los hermanos que se conectaron en esta hora. Bendíceles de una manera especial. Yo te doy más que gloria y te doy más que honra, Señor, por tu amor. Gracias, Padre eterno, Padre amado, permite que este testimonio sea de bendición para cada vida, Dios amado, y que su fe pueda aumentar, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. También queremos dejarles saber a todos que están sintonizados que el culto este domingo es a las 10 de la mañana. Estaremos en el parqueo, todos están invitados. Por favor, vengan para escuchar el mensaje poderoso que tenemos de nuestro pastor. Y también este viernes, el próximo viernes, tenemos otra vez otro programa. Los invitados, compártanlo para que todos se glorifiquen y esta bendición sea para no solamente para ustedes, pero para los demás. También ahora tenemos por último la hermana Jessica Hernández que también pide la oración. So, vamos a orar y nos vemos a la semana que viene. Padre, te damos gloria una vez más. Venimos delante de tu presencia presentándote a Jessica, Dios mío, Padre amado. Tú conoces la situación que ella esté pasando en estos momentos. Yo te pido, Dios del cielo, que tú te glorifiques. Si hay enfermedad, posa tu mano, Señor, sobre su cuerpo, Dios mío. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades, Dios mío, que tú eres el médico por excelencia. Glorifícate en su vida, Dios mío. Imparte sanidad en su cuerpo para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios los guarde y gracias por vernos en el programa Hablando de Dios. Sabes, tengo tanto para darte. Si buscas mi rostro hoy, si vienes a mi presencia, dispuesto a darme tu alma y el corazón, abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes. Busca
las manos llenas de nada.